COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y el avance de la subvariante BA.2 de Omicron no sería el único problema. El inicio de la pandemia se dio en China y hoy día China sería el epicentro nuevamente de la pandemia. En una reciente publicación dada este 3 de abril 2022, China registraría nuevas variantes del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en China y sobre todo, qué variantes nuevas habrían sido reportadas? En este video vamos a hablar sobre esta publicación y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia preocupante con relación a lo que está pasando con la pandemia COVID-19 en China. En una reciente publicación este 3 de abril se mencionaría que China detectaría nuevas variantes del coronavirus, una situación que estaría conllevando a que la nación asiática esté presentando la peor ola de COVID-19 durante 2 años consecutivos. ¿Qué es lo que está pasando en China? En este video vamos a compartir los resultados de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta que el 11 de marzo de 2022 la pandemia habría cumplido 2 años de haber sido presente en la vida de las personas. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. Si bien es cierto, los casos de COVID-19 se originaron en China, nuevamente China volvería a ser el epicentro de la pandemia. Y una situación preocupante habría sido dada este 3 de abril 2022, en donde científicos notificarían una nueva variante COVID-19 mientras el país enfrenta confinamientos por el rebrote de Omicron y casos asintomáticos. ¿Qué es lo que está pasando en China y sobre todo qué nueva variante estaría detectándose? Es muy importante tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud este pasado viernes 1 de abril 2022 habría confirmado la presencia de una nueva variante del coronavirus, más contagiosa que Omicron, más contagiosa que la subvariante BA.2, y nos referimos al virus híbrido XE, una combinación entre la subvariante BA.1 y BA.2, situación que conllevaría a que la pandemia esté incrementando casos y esta variante habría sido detectada en Reino Unido, siendo notificada el 19 de enero 2022. Sin embargo, China estaría presentando otra variante a tomar en cuenta. Según la publicación, se mencionaría que China estaría enfrentando nuevos rebrotes en ciudades importantes debido a la variante Omicron, y se habría notificado en 24 horas más de 13.000 casos. Los registros actuales notifican que China ya habría superado la barrera de los 20.000 contagios en un solo día, situación que nunca se esperaba en el país, dado que la política COVID-0 habría contenido olas en años anteriores, como fue el 2020 y 2021. La situación de China es preocupante. El país ha descubierto una nueva variante que estaría proveniente de la rama de la subvariante BA.1.1, que podría estar explicando el brote que está enfrentando en este momento el país asiático. Es muy importante entender que ya se habría mencionado que la nueva etapa de la pandemia estaría constituido por las variantes X del coronavirus, una denominación que se estaría dando a los virus recombinantes, en donde la nueva capacidad que habría demostrado el virus para el 2022 ya no sería solo producir variantes, sino combinar la genética entre las variantes o las subvariantes. Una de las más importantes fue detectada y confirmada por la OMS el 9 de marzo 2022 y a esta variante sería la combinación entre Delta y Omicron, entre exactamente la subvariante de Omicron BA.1 con la subvariante de Delta que sería la AY.4. A esta variante se le conoce como la variante XD. Sin embargo, Reino Unido habría detectado una combinación entre BA.1 y BA.2. A esta variante se le conoce como la XE. China estaría detectando un sublinaje
de variante híbrida a partir de la subvariante BA.1.1. La nueva variante que China estaría reportando sería la variante XF, una variante que estaría formada por el sublinaje de Omicron BA.1.1 y por la variante Delta. XF sería la nueva variante del coronavirus que se habría encontrado en China y que ya estaría siendo responsable de parte del caso que está enfrentando hoy día el país asiático. ¿Qué es lo que pasa con China y por qué esto afectaría al mundo entero? Debemos entender que la situación de China, con una política cero, con confinamientos, con cuarentenas, con cierre de ciudades, y pese a ello, están teniendo un brote masivo de casos COVID-19. La pregunta es, ¿qué pasaría en los países en donde ya se declaró que la pandemia habría terminado con la presencia de estas nuevas variantes o versiones del virus, tales como las variantes XD, XE o XF? La situación es preocupante y ya la Organización Mundial de la Salud habría emitido varias advertencias. En primer lugar, no se están notificando los casos. En segundo lugar, las políticas y las restricciones por la pandemia han cesado en muchos países. Y en tercer lugar, el virus tiene la nueva capacidad de recombinarse. Esto va a conllevar a la presencia de una gran ola de COVID-19 que el mundo va a enfrentar a manera de una quinta ola, pero sobre todo, ello conllevaría a que la mortalidad también se incremente. Recordando que los virus híbridos y la subvariante BA.2 tendría la capacidad de evasión inmunológica y las vacunas no han sido actualizadas hasta el momento. Situación bastante grave para el 2022. La pandemia no ha terminado. China estaría detectando una nueva versión del coronavirus conocida como el virus XF, unión entre la subvariante de Omicron BA.1.1 y la variante Delta. Ello va a preocupar sobre todo el mundo entero, dado porque se podría originar una gran ola de magnitudes que no se han registrado hasta el momento. La pandemia no ha terminado. Esta nueva variante del coronavirus habría sido detectada a 70 kilómetros de Shanghái, y es muy importante de que este subtipo se detectó en un paciente con coronavirus. Aparentemente no habría desarrollado un cuadro severo, sin embargo, ya llama la atención a los científicos la nueva versión del coronavirus conocida como la variante XF. China está enfrentando una situación bastante delicada y ya los expertos se mencionan a qué es lo que va a pasar con el mundo. Los países habrían bajado las restricciones con respecto a la pandemia y sobre todo un evento de característica mundial estaría muy pronto por ocurrir. Y nos referimos al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Situación en donde va a haber la presencia de público y personas que van a venir de diferentes partes del mundo y van a estar regresando luego a sus países llevando a estas variantes y subvariantes del coronavirus. Pero lo más importante, llevando la posibilidad de nuevas recombinaciones que puedan generar una preocupación. La pandemia estaría por agravarse en los siguientes meses y las personas lamentablemente no están siendo conscientes de ello. No debemos bajar la guardia. COVID-19 no ha terminado. El mundo ingresaría al tercer año de la pandemia por el coronavirus y sin embargo no se habría aprendido las lecciones pasadas. Ya se han registrado más de 6 millones de personas y no se descarta que este número siga avanzando a los 7 millones. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. La pandemia no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo a los países que deben seguir haciendo pruebas para poder tener un plan adecuado y sobre todo actuar de manera oportuna con respecto al avance de casos. COVID-19 podría agravarse en los siguientes meses. China sería el epicentro actual de la pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación dada este 3 de abril 2022 en donde China notificaría la presencia de una nueva versión o variante del coronavirus. Y nos referimos al virus híbrido XF. Según las autoridades, China estaría en este momento registrando un incremento de casos masivo. Ya no están hablando de 2.000 o 4.000 casos por día. Se habría registrado en los últimos días
sobre todo en las últimas 24 horas, para el 2 y 3 de abril 2022, más de 20.000 casos en el país asiático, situación que no se había registrado en ningún momento a lo largo de la pandemia. Ello ha conllevado a que tomen medidas extremas dentro del país. Sin embargo, la detección de una nueva variante, un nuevo sublinaje de BA.1.1, con la unión de la variante Delta, estaría preocupando a los científicos. El virus XF estaría presente en China, igualmente el virus XD y el virus XC, que recientemente habría sido notificada por la OMS como un virus preocupante, dado que sería 10% más contagioso que BA.2. No bajemos la guardia, la pandemia no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.